También en la línea de la segunda emisión de Imagen Informativa, le agradezco mucho a Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, que tome nuestra llamada. Ricardo, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Francisco. Da mucho gusto saludarte. Un saludo al auditorio. Igualmente, Ricardo, te agradezco mucho que tomes esta llamada y por supuesto que si has leído lo que he escrito y me has escuchado, tenemos muchas cosas que platicar y por más razón y por esa razón agradezco mucho más que tomes esta llamada. Ricardo, lo primero, tenemos que hablar de varios temas, obviamente, de lo que se ha registrado hoy ante el INE, pero creo que la situación en el Partido Acción Nacional también merece el que la platiquemos. Te han acusado de tener secuestrado al PAN, te acusa Ernesto Cordero que tiene secuestrado todos los órganos de decisión. Ellos, él y el grupo de senadores, Javier Lozano, etcétera, dicen que no van a firmar, y que firmaron un compromiso de que no van a votar el pase directo del Procurador General de la República, Fiscal General de la Nación. ¿Tiene secuestrado al PAN, Ricardo? Mira, yo no le voy a entrar a los pleitos. Creo que le hacen muchísimo daño al PAN cuando miembros del mismo partido se pelean públicamente. Me parece absurdo, pero además me parece que daña mucho al partido. Ujú. Lo que pasó en el Senado es muy simple. Por reglamento, las decisiones en el grupo parlamentario se toman por votación de los propios integrantes. El grupo, te diría, no solo por votación, sino al final por respaldo unánime, decidió apoyar esta vez a dos mujeres para que fueran presidentas del Senado. Un semestre Adriana Dávila y otro semestre Laura Rojas. Así lo acordó el propio grupo parlamentario de manera unánime, sin mi presencia, por cierto, ese día. Ujú. Lamentablemente, 5 senadores del PAN se prestaron para que el PRI impusiera un panista distinto de quienes se habían decidido en el grupo. Es decir, el PRI de manera unilateral impone a Ernesto y de esta manera atropellan la voluntad del grupo, que era apoyar a Laura Rojas y a Adriana Dávila. El día de ayer este tema se trató en la comisión permanente. Ujú. Por unanimidad, el órgano nacional rechazó el actuar de los senadores y yo no voy a polemizar. Este asunto, en todo caso, lo tendrá que resolver la Comisión de Orden del Consejo Nacional, de la cual yo no formo parte, que es la que tendrá que determinar qué sanción es la que corresponde. Para que Ahora, tú no sobre lo entres en segundo que me polémicas, preguntabas, para que no entres en polémicas, te pregunto, ¿esa comisión, aunque no formes parte, te obedece a ti? no, claro que no, son comisiones electas directamente por el Consejo Nacional Ujú. y los consejeros y consejeras nacionales se eligen directamente por los militantes del partido. Entonces, me parece que tampoco es correcto faltarle al respeto o a la inteligencia de quienes integran los distintos órganos del Partido Acción Nacional. Ujú. Ahora, eso por cuanto ve al tema del Senado. El segundo tema que me preguntabas, que me Sí. parece mucho más importante, efectivamente, Ujú. hoy estuvimos a las 9 de la mañana, es un día histórico porque registramos ya el frente PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Convencidos, Francisco, de que el régimen político, económico y social está agotado, ya no le sirve a nadie. Lo que nosotros estamos proponiendo es un auténtico y profundo cambio de régimen. ¿Qué nos une al PAN, al PRD y al Movimiento Ciudadano? Causas y propósitos. 5 fundamentalmente, pero nos une a acabar con la corrupción, que es el peor cáncer que tiene nuestro país. Ujú. Queremos un gobierno honesto y transparente. Segundo, nos une a acabar con la impunidad, que hay que reconocerlo, hoy es transversal a poderes, partidos, órdenes de gobierno. Lo que queremos es que reine la ley, que el que la haga la pague por más poderoso que sea. Tercero, nos une a acabar con la violencia. Urge replantear lo que se está haciendo porque no está funcionando y las familias tienen derecho a vivir seguras y en paz. Ujú. Cuarto, nos une lograr una economía que crezca, pero para todos, con un salario digno para la gente. Y finalmente, quinto y lo más importante, nos une a acabar con la pobreza y con la desigualdad. Yo lo decía en la mañana, el PAN participa en este frente con la firme convicción de recuperar nuestro talante social, nuestra opción preferencial por los pobres. Es Ujú. decir, hoy nos afirmamos decididamente por los que menos tienen. Estos son los 5 temas centrales que nos unen, son causas, propósitos, y le decimos hoy pues a millones de mexicanas y mexicanos que están hartos del PRI, de su corrupción, de su ineficacia, les decimos que sí hay un México nuevo, que es posible, que el frente va, que sí hay esperanza y que vamos a trabajar con mucha fuerza. Ahora, Primero para el proyecto, ujú, segundo para la alianza y tercero para un gobierno coalición con una mayoría estable que nos permita hacer realidad ese buen proyecto de gobierno. vamos sobre este tema, Ricardo, y ahorita regresamos a los demás del PAN. La pregunta también para muchos. Está bien que se dé esa coalición,
Pero ¿sobre qué base se va a dar? Porque obviamente programáticamente y por lo menos en una postura de izquierda y de derecha es muy difícil el poder sincronizar, por decirlo de alguna forma, las agendas de ambos No, institutos políticos. no, de ninguna manera, Francisco. Primero vamos a la experiencia internacional. La concertación que hace años derrotó a la dictadura de Pinochet fue justamente una alianza de partidos muy similares al PAN y al PRD y a Movimiento Ciudadano. La coalición que hoy gobierna en Alemania, además de manera exitosísima, es la economía más sólida de toda Europa, prácticamente no hay desempleo, prácticamente no hay pobreza, es justamente una coalición de la CDU, que es un partido ideológicamente idéntico al PAN, y el Partido Socialdemócrata, que es un partido ideológicamente idéntico al PRD. ¿Cómo se hacen esas coaliciones? Pues se ponen sobre la mesa las coincidencias, no las diferencias. Lo que nos separa lo apartamos, lo que nos une lo ponemos sobre la mesa y se construye un programa. Te acabo de poner 5 ejemplos. Acabar con la corrupción, claro que no tenemos una diferencia ideológica. Acabar con la impunidad, lo mismo. Acabar con la violencia, menos. Que la economía crezca y crezca para todos con salario digno, también es una coincidencia. Y acabar con la pobreza y la desigualdad, además de coincidencia, es una obligación moral. Entonces, claro que se puede y se ha hecho en otras partes del mundo, nosotros lo vamos a hacer aquí en México y estoy convencido, vamos a tener, primero, excelentes resultados electorales y segundo, vamos a hacer un gran gobierno como se lo merece nuestro país. Yo tengo la esperanza, estoy muy optimista de que lo vamos a lograr. Ricardo, ahora, regresando un poco hacia el PAN, creo que lo que nos acabas de decir es interesante y creo que además de todo sobre la campaña y sobre los acuerdos que se tomen, obviamente se va a tener que ir pues llegando a muchas más definiciones al respecto. Dentro de lo que escribí hace 2 semanas, el 5 de septiembre del 2017, precisamente, y hablando de esta coalición, yo ponía el que tú estabas de acuerdo en esto porque se había negociado de tu parte, te lo pregunto directamente, yo no quiero que te pelees con nadie, porque yo no soy panista y me da exactamente igual, que se estaba negociando de tu parte precisamente el quitar a Raúl Cervantes o el que no tuviera ese pase directo para entregar la Fiscalía General de la República a alguna ONG o a alguien que pudiera apoyar tus intenciones a ser el candidato de esta coalición por parte del PRD. ¿Eso es cierto o no es cierto? No, por supuesto que no es cierto, déjame explicarte qué razón no es cierto. Ujú. Acuérdate que para nombrar en este momento al fiscal, como hay pase automático, pues lo único que se requiere es que se apruebe una ley con mayoría simple. Ujú. Lo que nosotros pedimos es que se elimine el pase automático, justamente para que se requiera el voto de las 2/3 partes del Senado. No puede el PRI imponer a uno de los suyos y busquemos al mejor perfil de México, que tenga trayectoria, experiencia, solvencia moral, honestidad. Eso es lo que nosotros estamos persiguiendo. Eliminar el pase automático implicaría que el voto requerido sea de 2/3 partes. Ningún partido político tiene por sí mismo 2/3 partes. Eso garantiza que haya entonces una discusión muchísimo más seria, abierta al país, para encontrar el mejor perfil. Eso es lo único que estamos buscando. Ahora, Ricardo, entonces, ¿por qué lo aprobaron en su momento? Tú también eras legislador en ese momento. ¿Perdón? ¿Por qué lo aprobaron en su momento? Ah, mira, qué bueno que preguntas Porque eso. tú eras legislador también, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que el PRI cuenta historias a medias. Ujú. En el año 2013, de lo cual pues hace ya muchos años, se votó una reforma que fue muy, muy amplia. Esa reforma incluía, en una sola reforma, la reelección de alcaldes y legisladores, antes no se permitía y a partir de esa reforma se permitió. En esa misma reforma desaparece el IFE para convertirse en el INE con todo este tema de los soples en los estados. Tercero, en esa misma reforma se estableció la autonomía de Coneval, en esa misma reforma se estableció la autonomía de la PGR, Ujú. en esa misma reforma se estableció la paridad, es decir, que la mitad de las candidaturas fueran para mujeres, y en esa misma reforma venía lo que yo llamo el dardo envenenado, que es este pequeño transitorio que establecía el pase automático. Ujú. Efectivamente, la Cámara de Origen fue el Senado, se aprobó por unanimidad en el caso del PAN, muchísimos partidos la votaron a favor, no por ese pase automático, sino por todo lo otro que te acabo de decir. Llega a la Cámara de Diputados, acá también se votó, de hecho nadie discutió esto del pase automático, Ujú. no fue un tema de discusión. Pasa el tiempo y organizaciones de la sociedad civil visibilizan el problema y dicen, oigan, aquí hay un problema, revisen este transitorio. Esto implica que el actual procurador se va a convertir en fiscal de Ujú. manera automática y sugieren, corrijamos el problema.
y ahí nos empezamos a dividir en dos grupos. Los que decimos, oye, pues cuando hay un error lo que hay que hacer es corregirlo, y otros que dicen, no, vamos aprovechando el error, porque en realidad no es un error sino un dardo envenenado. Fue tal la presión que en noviembre del año pasado el presidente de la República sale públicamente y dice, a ver, que se termine esta discusión, yo no estoy pidiendo ningún pase automático para el procurador y me comprometo a mandar una iniciativa para eliminar ese transitorio. Todos dijimos, oye, extraordinario, ocupó todas las 8 columnas del día siguiente, reconocimos que era correcto, ¿y qué pasó con esa iniciativa? Que va a pasar ya casi hace un año que no la quieren votar los priistas. O sea, nos quieren dar a tole con el dedo. Quieren que permanezca el transitorio para que el actual procurador se pueda convertir en fiscal, y eso es absolutamente inaceptable. Y te lo pregunto directo, ¿tienes algo en contra de Raúl Cervantes? ¿Se votó eso? No, de ninguna manera. ¿Te parece que en lo personal, nada. ¿Te parece que podría ser un buen fiscal o no? Lo que pasa es que nosotros tomamos un acuerdo en la Comisión Permanente Nacional en donde estamos pidiendo dos cosas. Primero, que se elimine el pase automático, y segundo, que dentro de los requisitos se incluya el no ser militante de ningún partido político. Por supuesto, tampoco del PAN. Yo no tengo nada contra Raúl, nada más que es priista, fue el director jurídico del PRI, fue el director jurídico de la campaña de la presidenta de la República y fue senador del PRI. No nos parece correcto que el fiscal general de la Nación por los próximos 9 años sea un militante del PRI. Lo que nosotros creemos es que hay que buscar a alguien que no milite en ningún partido, con solvencia moral, con capacidad técnica, para que ocupe esa posición y sin compromisos con los partidos se dedique a hacer justicia. Lo que nosotros sostenemos es que los priistas quieren que quede un priista para que les cubra las espaldas. No es correcto, no está bien, corrijamos eso. Esa es la lucha que nosotros estamos dando y nos parece que es una lucha legítima. Ahora, dentro, y no quiero decir quiénes, dentro del PAN dicen que todo esto es una cortina de humo para que no expliques lo que te publicó el Universal sobre tus bienes inmuebles y los 308 millones de pesos. Al revés, es exactamente al revés. Por esta batalla que yo estoy dando, es que el gobierno ha emprendido una serie de ataques, difamaciones, calumnias en mi contra. ¿Pero tú crees que fue el gobierno, Ricardo? ¿O no crees que es fuego amigo? No, claro que no es fuego amigo. Esto viene desde el gobierno. Tengo las pruebas. Yo demostré que las fotografías que se publicaron en el Universal fueron tomadas de una base de datos que solo tiene el gobierno federal, porque son las fotos de los pasaportes. O sea, cometieron un error dentro del expediente ese lleno de mentiras que hicieron. Pero lo más importante, no solo tengo la certeza de que es el gobierno, he demostrado que son puras mentiras lo que publicaron. Ya presenté mi demanda, probablemente me tome como 1 mes y medio obtener la sentencia del juez, pero te garantizo que se las voy a ganar, porque lo que ahí dijeron contra mí y contra mi familia son mentiras. Ahora, yo no estoy manco, me estoy defendiendo, ya voy a demostrar, de hecho ya presenté la demanda. Por supuesto se tiene que desahogar el juicio y te garantizo que me van a dar la razón porque estoy hablando con la verdad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando de fondo? Que el gobierno, en este afán por dejar a un fiscal a modo, quiere debilitar al PAN porque un PAN débil no puede dar este tipo de batallas. Quieren dividir al PAN porque un PAN dividido no puede dar este tipo de batallas. Pero estamos resistiendo porque la causa es una causa fundamental, importante para el país, y yo estoy convencido de que tenemos que luchar e ir hasta las últimas consecuencias. Por lo menos a mí no me van a detener. Ricardo, un PAN dividido. Hablas tú de un PAN dividido. ¿Tú no crees que, como dice Margarita Zavala, podrías abonar a que ya no siga dividido si renuncias? Eso no tiene absolutamente nada que ver. Yo soy el presidente del partido, estoy absolutamente concentrado en mi responsabilidad como presidente nacional, dando esta batalla para evitar el fiscal, formando un frente amplio. Hoy es un día de enorme éxito porque logramos ya registrarlo ante el Instituto Nacional Electoral. Vamos muy bien y además el PAN está muy fuerte. Mira, hace 2 años solo había 5 gobernadores del PAN, hoy ya son 12. Ningún partido político gobierna más capitales en el país del PAN. Ningún partido político tiene mayoría en más congresos estatales que el PAN. Y con esta fuerza que estamos sumando con Movimiento Ciudadano, con el PRD, estoy convencido, están dadas las condiciones para que podamos ganar la presidencia de la República y darle a México un gobierno honesto de resultados del que la gente se pueda sentir profundamente orgullosa. Ricardo, yo también escribí el 5 de septiembre que tú tenías problemas con los gobernadores, que incluso hubo intercambio de gritos en una reunión que tuviste con ellos, ¿es cierto? No, mira,
el PAN es un partido, no es como el PRI, donde quien da línea y todo el mundo se disciplina. Es un partido de gente libre, donde se vale expresar diferencias de opinión. Cuando nosotros nos reunimos, pues realmente discutimos, intercambiamos puntos de vista, pero al final llegamos a conclusiones y las llevamos a la práctica. Acabo de comer la semana pasada con todos los gobernadores del PAN, Ujú. todos de ellos estuvieron ayer aquí en la comisión permanente. Mi relación es muy buena con los gobernadores del partido. Oye, Ricardo, otra cosa que también es importante. El propio Senado de la República organizó, y me estoy refiriendo ya para ver este asunto como abogados, ¿no? Organizaron ustedes mismos estos foros que se están todos resumidos en esta página de Construyamos Justicia MX, en donde se habla mucho de la autonomía del Ministerio Público, del Ministerio Público de tener una autonomía al nivel de un juez. ¿No? Y eso también me parece que es sumamente importante. Esta propuesta de la CONAGO de homologar también las procuradurías, de homologar también, por supuesto, a todos los ministerios públicos, que fue respaldada por la UNAM, por el CIDE, creo que también fue el INACIPE, en donde se habla verdaderamente de una independencia del Ministerio Público, pues muy al estilo de lo que pasa en los Estados Unidos, ¿no? De otras fiscalías, en donde el propio fiscal es el responsable de lo que pueda pasar y no es tan importante el titular, porque el titular finalmente es el orquestador de una política pública en materia de impartición de justicia. Todo Mira, yo es... coincido Ujú. en que la Procuración de Justicia debe tener niveles altísimos de autonomía, de independencia. Parece que las mejores prácticas internacionales así lo confirman. Ujú. Habría que revisar este proyecto en particular al que tú te refieres, pero en términos generales te diría, me hace mucho sentido lo que estás expresando. Por eso yo creo que te es tan importante esta batalla, es a lo que refiero. Por ejemplo, de esta consulta, ¿cuál te parece que es el tema más importante de las mesas que se presentaron? O sea, ¿cuál para ti de los ejes temáticos, cuál para ti sería el más importante? Porque me es importante saber qué es lo que opina la clase política lejos, ¿se cortó la llamada? Ok, bueno, vamos a tratar de restablecerla. Vamos a tratar de restablecer la llamada con Ricardo Anaya, presidente nacional del Partido Acción Nacional. Creo que es una plática interesante, ¿no? El poder definir los temas, pero pues creo que también resulta sumamente importante el escuchar lejos de la grilla. Lejos de la división que pueda haber, a mí sí me gustaría saber, bueno, de estas mesas temáticas, de estos ejes centrales que se dieron también aquí en esta consulta nacional sobre el modelo de procuración de justicia, pues ¿cuál sería verdaderamente el tema más importante? Porque la clase política habla del fiscal y que el fiscal es priista y que esto no sé qué y que esto no sé cuántos, pero en los temas de fondo, o sea, ¿cuál es la opinión? No, porque a mí me parece que la situación al interior del PAN es complicada y es compleja. Estamos tratando de restablecer la llamada con Ricardo Anaya, el presidente nacional del Partido Acción Nacional. Estábamos platicando precisamente de esta consulta nacional sobre el modelo de procuración de justicia. Oye, nada más le quiero yo avisar que Ricardo Anaya no contestó ya de nueva cuenta el celular. Y pues yo le estaba preguntando precisamente sobre la consulta nacional, sobre el modelo de procuración de justicia y ahí y que me interesa llegar a un punto, no puedo decir que haya sido a propósito, que quede claro, que conste. Porque sí me interesa saber si realmente los políticos de este país saben sobre el modelo de procuración de justicia para hablar de si quieren a alguien o no de procurador o de fiscal general de la nación. Ya no contestó. Supongo que algún compromiso debe haber tenido, pero exactamente en esa pregunta fue cuando se cortó, se colgó o usted vaya a decirme, oiga, a mí